Muy bien, hemos estado hablando acerca de la membresía en la iglesia. Sí, la membresía en la iglesia, hablamos acerca del bautismo, el simbolismo, ¿verdad? De hecho, hay una parte donde ahondamos mucho sobre el bautismo, el simbolismo también del bautismo, ¿verdad? El significado y la implicación que lleva a ser miembro en una iglesia. De igual forma, hablamos acerca de cómo se inicia la membresía en la iglesia, los privilegios y las responsabilidades que va uno adquiriendo también. Vamos a hablar rápidamente y a grandes rasgos sobre dones y talentos. Esto lo vamos a ir tocando más en Familia sobre la Roca, lo vamos a ir profundizando un poquito más y vamos a elaborar un test para ir pudiendo ir teniendo más en claro cuáles son los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Vamos a ver el ejemplo del pacto de la iglesia y también la disciplina eclesiástica. Y pues bueno, ya vimos que ¿qué implica ser miembro? Pues bueno, es ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo. Implica adorar y servir juntos, tener comunión y ser corregidos, una parte que casi a nadie nos gusta, ¿verdad? Y también ser un grupo de apoyo. Hablamos acerca también sobre la membresía, cómo inicia la membresía en la iglesia. Vimos en cuanto al bautismo, es la llave de entrada para ello, ¿verdad? Y también de igual manera otra de las formas o maneras en la cual uno puede ser miembro en una iglesia, pues es por una carta de traslado. Hablamos, la verdad, ponte en contexto en esto porque muchas veces hoy en día liderazgos, pues a diestra y siniestra están recibiendo miembros y muchas veces estos miembros, pues bueno, no traen realmente una alineación a la palabra de Dios, ¿verdad? En su forma de creer, de practicar. Y lamentablemente hoy en día los pastores, sobre todo, los que más enfatizan o creen en el tema de un gobierno episcopal o un gobierno teocrático, como ellos le llaman, que si realmente fuera teocrático, fueran muy apegados a la escritura. Bueno, ellos reciben a diestra y siniestra los miembros más que todo por el recurso que estos pueden aportar, ¿verdad? Más que otra cosa. De igual manera, hablamos sobre cómo iniciar la membresía como testimonio, ¿verdad? También es una forma, ponte en contexto de ello, ¿verdad? Para que tú puedas profundizar un poquito más. Y también por restauración, ¿verdad? Entonces son las 4 formas de cómo iniciar la membresía en una iglesia. Pero hasta ahí fue donde nos quedamos el viernes pasado, gracias a Dios, acerca de esto, ¿verdad? Ahora, hablamos sobre cómo se inicia la membresía, pues bueno, ya hablamos sobre esto, ¿verdad? Por bautismo, que es la llave de todo, por traslado de membresía o carta, por testimonio o experiencia en la fe, y también de igual manera por restauración. Y ya hablamos acerca de cada uno de los procesos. Ahora, te quiero presentar, a ver si lo tengo en la presentación, porque no recuerdo bien, yo creo que sí. Aquí está. Muy bien, te lo voy a poner más grande. Pero 4 aspectos a evaluar, importante para cuando alguien se quiera hacer miembro en una iglesia. Son muy generales, ¿verdad? Son cosas que sí son importantes que nosotros tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque miren, esto va a ser una guía estructurada que yo te voy a presentar acerca de preguntas para evaluar a los candidatos o a los prospectos a ser parte de la membresía de nuestra iglesia local, ¿sí? El objetivo de esta, de alguna manera, es como una entrevista que no debe de ser un interrogatorio policial, porque no es tampoco eso, pero sin embargo sí debe de ser una forma de una charla donde tanto el pastor como la iglesia van a poder discernir el estado espiritual de la persona y confirmar que comprende el paso que va a dar al momento de ser miembro de la iglesia local. Esto puede ser antes de bautizarse, ¿verdad? Si nunca antes se había bautizado, pues bueno, antes de bautizarse sí es importante determinar esto. Obviamente ya hubo ¿cómo se llama? En contexto de esto, ya hubo un discipulado bíblico, ¿verdad? Un discipulado bíblico en el cual a través de pues va a ir cimentando su fe en los principios básicos en la fe cristiana, en donde no sé cuántas lecciones te puedan llevar. Nosotros por lo menos tenemos 4, porque el quinto empieza ya a hacer hincapié hacia el bautismo, ¿verdad? Es decir, un paso de obediencia a Dios. Entonces, y también estos aspectos a evaluar nos van a servir mucho también para quien viene de otra iglesia, ya dijimos, ya sea por traslado de membresía,
también por el tema de testimonio, ¿verdad? Cuando lo vamos a aceptar. Sin embargo, sí es bueno tener un tiempo prudente. Les recuerdo lo siguiente. A lo mejor ustedes pueden decir dónde están los sustentos bíblicos, dónde está el texto explícito donde me diga, para poderse hacer miembro, está por carta de esto. Hablamos que la palabra de Dios lo que sí establece son principios, tampoco son mandamientos de hombres, sino que lo que buscamos es todo hacerlo siempre decentemente y en orden, como dice la palabra de Dios. Entonces, si somos una iglesia de Cristo, debemos de hacer las cosas de manera que sea de forma ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, de alguna manera, un pastor que aplica mal la palabra de Dios, para empezar, no sujeta la membresía de la iglesia al escrutinio de toda la iglesia. Es decir, a quien va a ser nuevamente como un miembro de la iglesia, un pastor o pastores que no aplican la palabra de Dios a como debe de ser. Sencillamente ellos son los que dicen y deciden quién sí y quién no, sin necesidad de consultarlo a la iglesia, sin preguntarle a la iglesia, hermanos, cómo han visto, han tratado al hermano. Por eso decía yo, un tiempo prudente en el cual podamos como iglesia estar conviviendo con esa persona, estar visitando a esa persona, a lo mejor acordar un día para salir y platicar con la familia, conocerlos un poquito más, y de esta manera poder ir viendo el testimonio. Y de esta forma, hablábamos el viernes pasado que esto es como cuando alguien de la familia se va a casar, ¿verdad? Y a veces le decimos, oye, pero esa persona no te conviene, por lo que logramos analizar, por lo que logramos ver, ¿verdad? Y pues bueno, a lo mejor muchas veces nuestro juicio pudiera estar equivocado, sí, pero pues en la multitud de consejeros está la sabiduría, y cuando ponemos a disposición a esta persona para poder de alguna manera discernir si sus intenciones son las correctas para hacerse miembro de nuestra iglesia y ver que realmente tiene pues ha tenido una buena formación eclesial, ¿verdad? De la iglesia donde venga, o madurar su fe también, ¿verdad? Ver si ya ha madurado en su fe. Pues entonces sencillamente se tiene que someter al escrutinio de toda la iglesia, porque su único interés muchas veces de los pastores que no lo hacen, pues como decíamos también anteriormente, es la lana de las ovejas. Es una persona asalariada y ve a la oveja como un número más. Un pastor que malaplica la palabra de Dios al solamente él disponer de quién sí y quién no puede ser un miembro de la iglesia, o a quién disciplinar y a quién no, etcétera, etcétera. Sencillamente es porque está viendo a una oveja más como un número y no como un alma por la que Cristo también amó, murió y resucitó. Ahora, un pastor conforme a la palabra de Dios le da el lugar de autoridad que bíblicamente la iglesia tiene. Es decir, esta no es una invención, y lo vamos a ir viendo paso a paso, y pone de alguna manera el escrutinio público al candidato a ser miembro de la iglesia. Ahora, hay cuatro áreas claves que estoy dividiendo aquí, que son los que te estoy poniendo ahí, y puedes de alguna manera tú analizarlos, ¿verdad? Como dijimos, esto es de alguna forma una manera de poder evaluar o analizar la intención correcta por la cual la persona quiere serse miembro de nuestra iglesia. Primero, salvación y testimonio. De alguna forma, en la salvación y el testimonio personal, una de las preguntas que podríamos hacerle al candidato, y que debemos hacerlo públicamente, es: ¿podrías contarnos brevemente cómo llegaste a conocer a Jesús? Sí. Y de alguna manera en 2 Corintios capítulo 5, 17 nos expone la palabra de Dios, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que aquí con esto estamos buscando, con esta primera pregunta, es evidenciar de un antes y un después, es decir, ver la regeneración de la persona, ¿sí? Ver la regeneración, es decir, si realmente esta persona está siendo una nueva criatura y todas las cosas de su pasado ya quedaron atrás, y de alguna manera hasta su propia familia pueda dar testimonio público también, ¿verdad? Si esta persona pues verdaderamente es lo que dice ser. Entonces, para que nos demos cuenta, ¿sí? De la importancia de esto. Ahora, si Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo?, ¿qué le responderías? Pudiera ser una de las preguntas también en cuanto a la salvación y al testimonio, ¿sí? Si Dios te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo?, ¿qué le responderías?
Fíjense bien esta pregunta, está muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué nos debería dejar entrar al cielo? O más que por qué nos debería entrar al cielo, ¿por qué nosotros de alguna manera ya podemos ir y gozar de la presencia y de la gloria de Dios? Bueno, Efesios 2, capítulo 8 al 9 nos habla porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tercer pregunta que pudiéramos hacer, voy rápido, ¿verdad? Pero para que podamos ir de alguna manera anotando o poder ir viendo cada uno de los puntos lo más general posible, que es como lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué significa para ti arrepentirse? Una palabra crucial, ¿verdad? Aún hasta para un nuevo creyente, ¿verdad? Una persona que apenas se va a bautizar por primera vez y sin embargo también para cada uno de nosotros estar conscientes de qué es el arrepentimiento. Y Hechos, 3:19 nos da un punto y un fundamento bíblico para esto. Dice, así que arrepentíos, y la evidencia del arrepentimiento es la conversión para que sean borrados nuestros pecados. Es decir, tiene que haber esa evidencia, ¿verdad? De esa corrección de nuestro rumbo. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que verdaderamente exhibe y cuenta realmente su antes, de alguna forma, es una parte importante, está confesando y no está encubriendo sus pecados, y esto, pues bueno, alcanza el favor de Dios. 4, ¿tienes la seguridad de que eres salvo? ¿Tienes la seguridad de que eres salvo? ¿Cómo puedes tú tener esa seguridad? ¿Verdad? Primera de Juan 5 del 11 al 13 es una base bíblica. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Leer ahí el contexto de 1 Juan 5, ahí vienen muchos fundamentos y principios bíblicos en cuanto a la confirmación o la seguridad de la salvación. Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo, y Espíritu aquí es con E mayúscula, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Cuando ya está morando en nosotros, entonces Él mismo nos da testimonio, es decir, nos muestra, nos es manifiesto de que somos sus hijos. Segunda área o aspecto que vamos a evaluar es el significado del bautismo. De alguna manera, la pregunta que pudiéramos hacer siguiente es, ¿por qué quieres bautizarte? Y esto pues sería para un nuevo creyente, ¿verdad? Una persona que por primera vez se está bautizando, bueno, oye, ¿por qué quieres bautizarte? Bueno, porque yo soy un discípulo de Cristo, ¿no? Y como discípulo de Cristo, la palabra de Dios, en primer lugar, pues en Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos aquí es analizar la claridad que tiene el candidato sobre lo que sí es el bautismo y conocer las intenciones por las cuales se va a bautizar. O Juan 14:15 que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y especificando que aquí guardar no quiere decir que vamos a guardar la Biblia en un cajón, en mi mochila, algo. Habla de guardar es obedecer, ¿verdad? Ahora, otra pregunta más que pudiéramos hacernos es, ¿crees que el bautismo te limpia de pecados o te salva? Ojo importante con esta pregunta que es muy capciosa, ¿verdad? ¿Crees que el bautismo te limpia de pecados? Porque hay denominaciones que creen que en efecto, cuando tú te bautizas, ahí se van todos tus pecados y son lavados por esa agua. ¿O te salva? Hay personas que creen que el bautismo salva. Entonces, la respuesta bíblica que nosotros o que el candidato debe dar es que no. El bautismo ni nos limpia de los pecados, porque eso lo hace la sangre preciosa de Cristo derramada
que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente es a través de la confesión de nuestros pecados, arrepentimiento para con Dios, ¿verdad? Poner nuestra fe en el Señor Jesucristo es lo único que nos puede salvar. Pero el bautismo ni nos limpia ni nos salva. Lucas 23, 39 al 43. Ahí lo podemos ver que el ladrón en la cruz fue salvo sin bautizarse. Él fue salvo solo por fe. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que sí merecía estar clavado en aquella cruz, como dice la misma escritura, que era maldito aquel que fuera crucificado en el madero, precisamente porque era una tortura, como hoy la silla eléctrica a lo mejor, o los que en muchos países todavía que son decapitados, ¿verdad? O que son colgados en la horca. Bueno, anteriormente era en una cruz y era la manera más vergonzosa, ruin de exhibir a una persona que merecía esa muerte por todos sus delitos que había cometido. En este caso, imagínense, el único que no tenía pecado y que de alguna manera era justo, pero que fue muerto en aquella cruz, fue el Señor Jesucristo. Sin embargo, los otros dos en la cruz, ellos merecían, ¿verdad? Merecían. Y de alguna manera este hombre mismo reconoció quién era Cristo. También de alguna forma, él al momento, porque le dijo, lo reconoció que era rey, que era señor, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Entonces lo estaba reconociendo como tal. Entonces, él no hizo buenas obras, ¿verdad? Porque no fueron por buenas obras que estaba clavado en la cruz, ¿verdad? Entonces, sin embargo, él fue salvo. Entonces aquí es donde podemos encontrar que el bautismo, esta persona no se bautizó, entonces, como no se bautizó, pues entonces por esa razón, pues no va a ir al cielo. Cristo le hubiera dicho, mira, está bien, qué bueno que me reconoces como Señor, pero sabes que no te has bautizado, así que no estarás conmigo en el paraíso. Eso hubiera sido la forma de la respuesta de Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo le dijo, esta misma noche estarás, porque él estaba cumpliendo, él realmente se estaba arrepintiendo en ese momento de todos sus pecados, era genuino su arrepentimiento y lo estaba confesando como Señor, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo, dice la palabra. Y eso fue lo que hizo este hombre en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 3, 21, el bautismo dice que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, de alguna manera, hemos visto que el bautismo no salva ni limpia de pecados. Ahora, la otra pregunta que podíamos decirle o preguntarle, ¿entiendes lo que simboliza sumergirse y salir cuando eres bautizado? Base bíblica, Romanos 6, 3 al 4, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es de alguna forma la manera en la que puede explicar la persona, ¿verdad? Y el fundamento bíblico en el cual. Entonces todos estos principios se tienen que enseñar en el discipulado bíblico, ¿verdad? Para que la persona pues pueda responder de alguna manera lo más, con un pensamiento bíblico, ¿verdad? Con un pensamiento escritural. Tercera área que de alguna manera nosotros o aspecto que podemos o que debemos evaluar en una persona es su vida en Cristo. De esta manera nosotros vamos a examinar los fundamentos básicos de la fe que tiene la fe en Cristo. Toda la escritura, dice la misma palabra de Dios, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Con esto nosotros estamos buscando examinar los fundamentos básicos de la fe en Cristo, es decir, en qué la persona fundamenta su fe. Ahora, otra de las preguntas que podríamos preguntar es, ¿quién es Jesucristo para ti? Aterrizando en la parte de la vida en Cristo, que ella es una persona que salva y todo. ¿Quién es Jesucristo? Es mi Señor, es mi Salvador. Y sí, muchas personas lo pueden decir, pero también una de las cosas que muchas religiones no pronuncian o no dicen es precisamente Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús es Dios, ¿verdad? Y hay religiones, sectas más bien, que no creen que Jesús sea Dios. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, solamente
en Cristo. Ahora, otra de las preguntas, ¿estás luchando con algún pecado o situación irregular? Sí, una situación irregular podría ser, viven en unión libre, no están casados, ¿verdad? Por el registro civil, que realmente esa es la autoridad dada por Dios. Recordemos cuando empezamos a estudiar sobre eclesiología acerca de las tres instituciones que Dios estableció en la tierra. Y una de ellas es la familia, la segunda es el gobierno civil y la tercera es la iglesia. Entonces, partiendo de esta parte, es decir, a lo mejor hay personas que están en unión libre. Es por eso la pregunta es, ¿estás luchando con algún pecado o alguna situación irregular conforme a la escritura, verdad? ¿O estás viviendo en adulterio? ¿Es tu primer matrimonio? ¿O es tu segundo, tu tercero, tu cuarto? Digo, porque hay personas que llevan, o sea, un récord, ¿verdad? De cuántos matrimonios llevan ya. Y llegan a una iglesia buscando precisamente ese refugio, pero a veces más que buscando hacer la voluntad de Dios, pues están buscando calmar su conciencia de congregarse en algún lugar. Y si crecieron en su momento en alguna iglesia evangélica, por llamarlo de alguna forma, están buscando pues no irse a una católica, no irse con los testigos, no irse con otra secta, sino pues buscar una iglesia evangélica, ¿verdad? Pero ya llevan su segundo, su tercer matrimonio. Entonces sí es importante que nosotros analicemos todo esto antes de añadir a una persona a la membresía de la iglesia. ¿Para qué? Para mostrarle con la palabra de Dios, ¿verdad? Y con amor, ¿verdad? Y mansedumbre, como dice la escritura, mostrarle con la palabra de Dios, como dice también la palabra, ustedes que sois espirituales, ¿verdad? Entonces, de esta manera corregir y decirle, mira, si tú te quieres hacer miembro de la iglesia, nosotros como iglesia creemos esto. Creemos que el matrimonio es para toda la vida, por lo tanto, un divorcio no te quita el yugo del matrimonio, ¿verdad? Como tal. Solo la muerte de alguno de los cónyuges lo puede. Entonces, eso lo vamos a ir estudiando, estas doctrinas fundamentales, ¿verdad? Acerca de todo esto. Posteriormente, ¿verdad? Ya como familia sobre la roca, como congregación, ¿verdad? En Cristo, pues vamos a irlo estudiando a profundidad para que tengamos cimientos bíblicos, ¿verdad? Y podamos irlo entendiendo. Entonces, eso es importante, esta pregunta hacérselo a quien se quiera hacer como un nuevo miembro. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento de la situación, llega el pastor, llega un líder de la iglesia y dice, no, sí, esta persona puede ser. Y resulta que, pues bueno, es el segundo, tercer matrimonio, o viven en unión libre, ya los hicieron miembros, entonces, o los casaron rápidamente para corregir su situación cuando no es tampoco así, para que ya rápidamente se hagan miembros. No, ¿por qué? Porque estás precipitando una decisión que es crucial para la persona, imagínate, y luego esta persona va a llevar ese yugo toda su vida y pues en lugar de haberlo ayudado, lo perjudicaste en tomar conscientemente la decisión, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se está luchando con ese pecado y todo esto. Como dice la misma escritura, confesaos los pecados los unos a los otros. Entonces, es importante de que esta persona, si realmente se quiere hacer y quiere corregir su vida, pues ahí manifestarlo e irlo ayudando, ¿verdad? En su desarrollo para vencer esa lucha que tiene y de esta manera ver los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Pues Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿cómo es tu vida devocional? ¿Cómo es tu vida devocional? Una pregunta, ¿verdad? Para saber cómo está la vida en Cristo. Recuerden que estamos evaluando el tercer aspecto para alguien que pueda hacerse miembro en la iglesia. Su vida en Cristo. ¿Cómo es tu vida devocional? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto oras? No, yo sí oro mucho. De hecho, una de las cosas que nosotros vamos a tratar de hacer, yo sé que es algo, disciplinarse así es bastante complicado, ¿verdad? Pero lo vamos a, primeramente Dios, a lograr hacer, es ir estudiando la palabra de Dios este nuevo año, si Dios nos presta vida, ¿verdad? Y podamos ver el 2026 y cada día la lectura que nos toque, hacer un breve resumen, ¿verdad? Y esto es una forma también de rendir cuentas, ¿verdad? De que realmente vean que es, porque podemos decir, no, sí estoy leyendo la Biblia y todo, y a veces no quiere decir que no, la estamos estudiando, ¿verdad? Es como yo que pues constantemente la tengo que estar meditando, ¿verdad? Estudiando también, no solamente para alimento propio espiritual, sino también para poder enseñar, ¿verdad? Y trazar bien la palabra de Dios. Entonces, Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora,
Otra de los aspectos a evaluar, ¿por qué? Porque hay personas que tienen la manera equivocada, piensan que ya hablamos sobre lo que no es la iglesia, ¿verdad? Y una de ellas es que no somos un club social. Sí, nos reunimos para tener compañerismo, pero no somos un club social. Y hay personas que buscan añadirse a una iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que están buscando precisamente pues es pertenecer nada más a un grupo eclesiástico. Y si pues hay personas que a lo mejor tienen una muy buena posibilidad económica, pues ya tienen un acceso a un círculo social, ¿verdad? Y hay personas que por la forma equivocada, hay personas que dicen es que me tengo que hacer miembro de la iglesia porque pues así voy a ir al cielo. O sea, tienen razones equivocadas del por qué hacerse miembros. Entonces, sí es importante evaluar también que tengan bien y que estén bien conscientes acerca del compromiso eclesial que están adquiriendo. Aquí lo importante es conocer su convicción sobre el compromiso que asumirán al hacerse miembros. Hay un compromiso y ya lo estuvimos viendo y analizando en la lección anterior acerca de la membresía. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esas diferentes maneras de que la gracia de Dios se manifiesta, pues bueno, ese don, ese regalo que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Dice, ministrelo a los otros. Como buenos administradores, nosotros solamente administramos esos talentos, esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para que su iglesia sea edificada. Lo que de alguna manera buscamos aquí, dijimos, es ver la convicción que tiene sobre el compromiso que va a asumir al hacerse miembro de esta iglesia local. Primera a los Corintios también, capítulo 12. Versículos 12 al 27, aquí nos habla de la figura del cuerpo, que todos los miembros son necesarios y que cada uno tiene una función en particular y que el propósito es edificar la iglesia, ¿verdad? De edificar a cada uno de nuestros hermanos. Otra de las preguntas que vamos a hacer aquí en el compromiso eclesial es, ¿estás dispuesto a apoyar con asistencia y con tu mayordomía, ¿verdad? En esta iglesia? La base bíblica aquí en cuanto a de alguna manera que no nos dejemos de congregar está en Hebreos 10:25, donde dice no dejando de congregarnos, es decir, no dejando de hacer iglesia, ¿verdad? Que eso es congregarse, como algunos tienen por costumbre. La otra base bíblica, según a los Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, y aquí está hablando específicamente de ofrendas, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Entonces es parte de ese compromiso también eclesial que asumimos cuando somos miembros de la iglesia y es uno de los aspectos que tenemos que evaluar hacia aquella persona que se quiere hacer miembro de la iglesia. ¿Estás dispuesto a someterte a los siervos de parte de Dios, al liderazgo de la iglesia, pero también a la disciplina de la iglesia en dado caso que lo amerites, ¿verdad? La base bíblica, Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos dice, obedeced a vuestros pastores. Claro, esto está en un contexto, ¿verdad? Es importante entender este contexto. ¿Y cuál es el contexto? Ahorita lo vamos a ver y lo dice aquí mismo en este versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Es decir, ¿tenemos que sujetarnos a nuestros pastores? Claro, por supuesto que sí, son una autoridad puesta por Dios. Sujetarnos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores, por supuesto que también lo tenemos que hacer. Pero ¿bajo qué contexto? Porque dice, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Es decir, ellos cuidan de nosotros. En ese contexto, a ese pastor es al que yo me voy a sujetar y al que yo voy a obedecer, porque siento su cuidado. Y también porque me está dando cuentas, no solamente a Dios, sino también a la iglesia está dando cuenta de todo lo que hace. Transparencia. Y aquí no estamos hablando de un solo pastor. Podemos ver a lo largo de la escritura y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde viene todo el fundamento también ya de los apóstoles. Porque cuando hablamos sobre el fundamento de la iglesia, hablamos que el fundamento de la iglesia son los profetas, son los apóstoles y es Cristo como la piedra del ángulo. Entonces, basado en ello, de alguna manera, no solamente se da cuenta a Dios, y lo vamos a ver más adelante, argumentos que muchas veces pastores dicen, no es que yo solamente le doy cuentas a Dios, yo no le tengo que dar cuentas a nadie más. Ese
realmente no es un pastor de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, como quienes han de dar cuenta, no solamente habla aquí en este contexto, no solamente en una cuenta, rendición de cuentas a Dios, sino también hacia la parte aquí importante que es la iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos acerca de la autoridad, dónde está el límite de la autoridad de un pastor, dónde está el límite de la autoridad de la iglesia y cómo estas dos autoridades que Dios delegó, cómo hay una deferencia, un respeto mutuo y de igual manera una colaboración porque somos copartícipes. Entonces el proceso de disciplina de la iglesia para restaurar al hermano está en Mateo 18, versículos del 15 al 17. Ahora, también esto nos va a ayudar en cuanto a analizar todo esto acerca de un acuerdo doctrinal, ¿verdad? Y unidad. ¿Por qué? Porque la única forma en la que una iglesia va a poder estar unida es cuando todos parten de los principios bíblicos. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si sencillamente la persona desde un inicio no está de acuerdo en esta evaluación, pues decirle, bueno, pues ¿para qué te vas a ser miembro de la iglesia, verdad? Si tú no crees que lo que nosotros creemos es bíblico y es conforme a la palabra de Dios, o no te parece porque tú lo piensas de otra forma, más que pensarlo a como Dios lo piensa, tú tienes tu propio criterio, pues entonces puede ser un problema más adelante, ¿verdad? Entonces, sí es importante que de alguna manera la palabra del Señor mismo nos habla que seamos uno solo, ¿verdad? Y podemos, fíjense lo bonito, hace ratito que estaba yo estudiando la Biblia, ¿verdad? Doy un repaso, pero me gusta mucho a veces, de repente me pongo a leer el capítulo anterior, el capítulo después, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder, fíjense bien cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 32, hablando acerca de la iglesia, ¿verdad? Y las personas que habían creído en la doctrina, dice la escritura, dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y en el partimiento del pan, es decir, en el compañerismo bíblico. Pero fíjense cómo dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de ¿cuántos corazones dice aquí? De un corazón y un alma. Se dan cuenta la unidad que había. Y fíjense hasta qué grado dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, es decir, hasta las cosas materiales. Es decir, aquí nadie decía, no, esto es mío, esto no, dice, tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos. Entonces aquí podemos ver esa unidad, ¿verdad? Que había en el cuerpo de Cristo. Y eso es el compromiso eclesial, nos debe de llevar a poder ver si esta persona está dispuesta a someterse a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por una persona que viene por traslado y restauración, una de las preguntas que nosotros, ahora sí que podemos decir es también, o algo que nosotros podemos estar haciendo es Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta ayuda, de alguna manera, este principio bíblico ayuda a evaluar si la persona salió buscando paz o causando división de la iglesia donde está viniéndose, ¿verdad? Al momento de hacerlo por carta de traslado, por testimonio, ¿verdad? O por restauración, de alguna manera. Entonces, sí es importante que nosotros podamos verlo. Aquí, de alguna forma, si el candidato titubea o vemos como que la respuesta está muy dudosa, no hay que reprobarlo de inmediato, pero usando este versículo de alguna manera, aquí ya la persona se convierte en un discípulo. ¿Por qué? Porque los privilegios que va a ir adquiriendo, pues bueno, van a ser participar de la cena del Señor y cuando veamos y estudiemos acerca de la cena del Señor y cómo debe de ser esta, participar también y tener voz y voto en las sesiones de acuerdos. Entonces tenemos que de alguna manera medir a través de la palabra de Dios el nivel de madurez que tiene esta persona, ¿verdad? Y de esta manera pues poder ver y ayudarlo en su crecimiento espiritual
en dado caso de que lo amerite o lo necesite. De igual forma, poder ser elegido de alguna manera. ¿Por qué? Porque cuando esta persona es añadido a la membresía de la iglesia local, entonces esta persona no solamente tiene voz y voto, sino que también puede ser elegido para algún área de servicio en específico, como secretario, tesorero, diácono, ¿verdad? Cargo de algún área específica. Entonces sí es importante que estas personas no tanto vayan afín a lo que el pastor o los pastores en la congregación quieren, sino que realmente sean personas de buen testimonio, ¿verdad? Sean personas que de alguna manera verdaderamente sean maduras en la fe, para que cada uno de estas áreas de servicio que van a tener lo haga con una excelente mayordomía y fidelidad a Dios. Entonces, de acuerdo a los dones y talentos, esta persona puede ser un maestro, puede a lo mejor apoyar en la preparación de alimentos, no sé, apoyando en actividades especiales, y las responsabilidades que está adquiriendo el nuevo discípulo, pues bueno, es no dejar de congregarse. Eso es algo importante, ¿sí? Algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que lo pierden de vista. Bueno, me hice miembro y ya. Y hay personas que se hacen miembros y es la última vez que tú los ves en la iglesia. Entonces, la importancia de que ellos tengan bien claro al momento de todas las preguntas que podamos hacer. Les digo, aquí yo nada más fue una guía de esos aspectos a evaluar, pero es importante que ellos tengan claro que no deben dejar de congregarse, de asistir fielmente a las actividades en la iglesia, ¿verdad? Y puntual también a los cultos de la iglesia. Contribuir para el sostenimiento de la obra local a través de sus diezmos y ofrendas, ¿verdad? Entonces, esta es la forma que Dios dejó establecido para que su iglesia se mantenga, ¿verdad? Y sobre todo la obra de Dios pueda crecer, podamos tener pastores, personas que estén sirviendo de tiempo completo en la obra de Dios, ¿verdad? Porque esto es benéfico, ¿verdad? Si la iglesia no tiene la capacidad, bueno, el pastor no tiene que ser una carga tampoco para la iglesia, ¿verdad? Y si Dios le permite tener otro empleo, claro, el desempeño no va a ser el mismo. Si la iglesia está exigiendo y está pidiendo de alguna manera que me vayan a visitar, que estén pendientes de mí, que el pastor pues prepare mejor sus sermones, sus predicaciones y todo, bueno, entonces la iglesia debe de ver y procurar para que el pastor pues pueda estar dedicado de tiempo completo, porque de alguna manera dice la misma escritura, no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Porque con alguno de los dos vamos a quedar mal. Entonces, sí es importante que esto lo tengamos en claro, ¿verdad? Que esto es parte de la responsabilidad que adquirimos cuando somos miembros de la iglesia. Congregarnos y asistir fielmente y puntualmente, de alguna manera, a cada una de las actividades de la iglesia. Y de esta manera, pues podamos nosotros estar sirviendo, ¿verdad? A través de nuestros dones y talentos, pero también contribuir, dijimos, al sostenimiento de la iglesia, de la obra, ¿verdad? A través de los diezmos y ofrendas, cumplir también con los diferentes áreas de servicio en la cual podamos nosotros estar. Perdón, es que se estaba desenfocando. Ahí está, ya se enfocó nuevamente. Entonces, poder participar en las diferentes responsabilidades que nos sean asignadas, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Participar activamente en el evangelismo y en el discipulado. Es decir, esta es parte de la responsabilidad también que tú adquieres como parte de la iglesia, ¿verdad? De estar multiplicándonos, atender a los deberes espirituales como orar, escudriñar las escrituras. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que una persona verdaderamente está firme en la palabra de Dios? Porque cuando de repente un pastor, un líder, un predicador, un maestro de la palabra está enseñando algo que no es conforme a la escritura, o está haciendo o estableciendo una práctica o está practicando algo que no va conforme a la escritura, ¿cómo creen que nos vamos a dar cuenta que la persona verdaderamente está estudiando la palabra de Dios? Porque inmediatamente lo vamos a detectar. Inmediatamente vamos a tener el discernimiento, ¿verdad? Por parte del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a poder tener ese discernimiento y vamos a decir, esto que está enseñando o esto que se está practicando no es bíblico, no es conforme a la palabra de Dios. Pero esto lo vamos a poder ver si estamos cumpliendo con este deber espiritual, que es escudriñar las escrituras. Y de alguna manera también una persona debe estar consciente que una de las responsabilidades es recibir humildemente la disciplina
cuando se amerite. Y eso lo vamos a estudiar ahorita cuando veamos cuáles son las formas de disciplina, cuántas formas de disciplina hay, por qué, qué sí es disciplina, qué no es disciplina, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. La unidad, de alguna manera, que tiene que haber en la diversidad de cada uno de los que somos miembros de la iglesia. El cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, que son cada uno de los creyentes, pero funcionan como un solo cuerpo, como acabamos de leer, dice que tenían un solo corazón, un alma, ¿verdad? Como vimos ahorita en Hechos capítulo 4, versículo 32. Primero a los Corintios 12 también lo hace referencia, ¿verdad? Que la figura del cuerpo humano de alguna manera ilustra dos aspectos esenciales: la interdependencia y la necesidad mutua. ¿Qué es lo que nos deja aquí? Dice la escritura que Dios ha dispuesto a cada creyente en el cuerpo, los ha colocado a como Él quiso. Aquí si tú le quieres reclamar, oye, ¿por qué él tiene tantos talentos? ¿Por qué? Reclámaselo a Dios, ¿verdad? Pero al final de cuentas dice la escritura que hagamos todo sin murmuraciones. Entonces de alguna manera lo hagamos alegre. Si Dios te dio un don, si nada más Dios te dio un talento, adelante, es a través de ese. Dios lo ha repartido y los ha puesto en su iglesia, en su cuerpo, dice la escritura, a como Él quiso, como encontramos en 1 Corintios 12:18. Es decir, esto significa que ninguna persona está de más o es más insignificante. De alguna manera el soporte mutuo es ideal, ¿verdad? Que nos soportemos mutuamente para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, como podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si uno es honrado, todos se gozan. 1 Corintios 12, 26. La unidad solo puede lograrse cuando la palabra de Dios es la base de todo lo que se enseña y de todo lo que se practica. La ausencia de este principio, es decir, de tener como base fundamental la palabra de Dios, entonces esto va a tener de alguna manera la ausencia de tener la palabra de Dios como la única regla de fe, orden y práctica. Va a tener una iglesia fracturada, donde la iglesia tiene la mayor responsabilidad de esta fractura, de esta falta de unidad, porque si el pastor mismo o los líderes la están propiciando al no enseñar la palabra de Dios a como debe de ser, entonces la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Toda la demás membresía es la que tiene esta responsabilidad, ¿verdad? Al no tener oficiales que no velan tampoco por la unidad de la iglesia, pues tenerla dividida muchas veces a estos líderes les conviene para poderla mantener manipulada, ¿verdad? Estos líderes que mantienen fracturada la congregación, que ponen a uno en contra de otro, les conviene a ellos porque, como dice por ahí un pensamiento diabólico, divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, para tener manipulada la congregación, pues a ellos les conviene tener unos a otros, y que todos los que realmente están defendiendo la verdad y que quieren que se hagan las cosas como la palabra de Dios dice, que mejor se vayan de la iglesia o correrlos de la iglesia manipulando a la congregación, para que de esta manera ellos puedan seguir teniendo todo a su favor, ¿verdad? Y estas son pues las personas que se enseñorean de la grey, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primero de Pedro 5 establece el principio que no es nada a la fuerza, sino voluntariamente. Dice, no se enseñoreen de la grey. Ahora, Dios nos dio diferentes funciones y diferentes dones. Romanos capítulo 12, ahí tú puedes estudiarlo. Primera los Corintios 12 también. Hay ministerios especiales que requieren un llamado especial, como lo son los apóstoles, los profetas, ¿verdad? En aquel entonces, pues bueno, los apóstoles, ¿verdad? Ya no son vigentes este ministerio en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque toda la palabra revelada ya fue revelada a través de la palabra de Dios. Entonces ya no necesitamos más apóstoles en nuestros tiempos. Los 12 fueron suficientes, ¿verdad? Vimos a lo largo de la historia que hubo un sucesor de Judas, ¿verdad? Entonces, que luego también se hizo una elección acerca del sucesor de Judas, donde no solamente los apóstoles, sino que también toda la iglesia intervino para la elección de este sucesor. De igual manera, aquí podemos ver los profetas, que pues hemos hablado que los predicadores son los que
fungen esta función, ¿verdad? Los evangelistas, que son los misioneros, pastores, que tienen también este llamado especial de parte de Dios, y maestros en la iglesia, como podemos encontrar también en Efesios 4, ¿verdad? Entonces, Romanos 12 nos habla acerca también del servir, del enseñar, de exhortar, de reparto o de liberalidad, también se le conoce, es decir, los que tienen el don de dar, de misericordia. Primero los Corintios 12 también nos habla acerca de cuáles son estos otros dones y ministerios, y esto los vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿verdad? Acerca de estos dones cuando lo estudiamos ya como congregación, ¿verdad? Como familia sobre la roca. Vamos a ir profundizando como les comentaba. Y también de igual manera, vamos a ver rápidamente, después de estos 4 aspectos, evaluar para cada persona que se quiera ser miembro de la iglesia, donde no es solamente una responsabilidad pastoral. Recordemos que es la iglesia, el conjunto de los oficiales de la iglesia, más toda la membresía de la iglesia, son los responsables y son la columna y el baluarte de la verdad, ¿verdad? No es solamente el pastor o la figura pastoral. Un ejemplo del pacto de la iglesia y lo que nosotros vamos a tener como pacto en la iglesia es esto. El preámbulo y el fundamento acerca de ello es: tenemos la convicción que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo, aceptando su señorío como único Salvador y Señor, ¿verdad? Y de igual manera como cabeza de la iglesia. Y habiendo sido bautizados en obediencia a su mandato, públicamente afirmamos nuestra fe. Ahora, en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de esta congregación, solemnemente y con gozo pactamos unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo, buscando que nuestras vidas glorifiquen su nombre. Y ahí podemos ver todos los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Que de alguna manera fueron tomados para tener esta declaración como el pacto de la iglesia que vamos a firmar cuando ya estemos siendo miembros oficiales como iglesia, ¿verdad? En este caso como familia sobre la roca, pero este pacto de alguna manera es general y puede ser aplicable en cualquier otra iglesia. Si tu iglesia no tiene un pacto, si tú nunca firmaste un pacto o algo, pues bueno, es importante que se haga, ¿verdad? Para tener bien claro todo, ¿verdad? Es una forma, de alguna manera, es una manera simbólica, ¿verdad? Pero sin embargo, donde sí nos estamos comprometiendo como iglesia. Ahora, el compromiso como iglesia que nosotros vamos a firmar es: prometemos, capacitados por el Espíritu Santo, andar en amor. ¿Por qué? Porque no podemos andar en amor si no tenemos al Espíritu Santo. Por eso es la capacidad que solamente el Espíritu Santo lo da. Y es una promesa que hacemos delante de todos los hermanos en la iglesia. Andar en amor unos con otros, buscando nuestra mutua edificación y la madurez colectiva de la iglesia con el conocimiento de la verdad y la santidad. Nos comprometemos a sostener los medios de gracia de esta iglesia, su adoración pública, sus ordenanzas, bautismos y cena del Señor, su sana doctrina y su disciplina. Vamos a contribuir con gozo y regularidad para el sostenimiento del ministerio, las necesidades del rebaño, incluyendo el socorro de los pobres y el avance de la gran comisión local y global, es decir, del establecimiento de misiones o el apoyo a las misiones o misioneros. Los fundamentos bíblicos ahí también los puedes encontrar. Este es el compromiso con la iglesia. Ahora, el compromiso también que se asume y se pacta personal y testimonial, es decir, de evidencia ante los demás, es: nos esforzaremos por cultivar una vida personal de devoción, es decir, de alguna manera demostrar que somos personas que estamos orando y estudiando la palabra de Dios, y de tener un culto familiar. Algo importante, el estudio en casa, ¿verdad? Con la familia, donde de alguna manera podamos estar viviendo, como dice la palabra de Dios: átalas en tu cuello y las hablarás en el camino, dice en Deuteronomio también, ¿verdad? Y las repetirás a tus hijos al levantarte, al acostarte y durante el camino, y todo esto. Bueno, ese es el pacto que hacemos como iglesia, de tener un culto familiar, de alguna manera estar meditando en la palabra, educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, y procurando la salvación de nuestros allegados y de toda persona, es decir, de toda criatura, como Mateo 18 lo establece.
Entonces, 28, perdón, lo establece. Dice, viviremos prudentemente ante el mundo, siendo irreprochables en nuestro testimonio, justos en nuestras acciones y fieles en todos nuestros compromisos. Esto no es solamente un requisito de alguna manera para el pastor, que claro, por supuesto, tiene que serlo, ¿verdad? Porque la escritura lo marca directamente también hacia ellos, pero como iglesia también lo tenemos que ser. Tenemos que ser un buen testimonio tanto de los de dentro como de los de fuera. Es decir, ¿qué dice mi familia de mí? Estoy representando realmente a Cristo aquí en la tierra, porque somos embajadores de Dios. Estoy siendo un embajador realmente genuino ante los demás. Pues bueno, esto es parte del pacto que nosotros vamos a hacer como iglesia, ¿verdad? Vivir prudentemente ante el mundo, dando un buen testimonio, justos en nuestras acciones y fieles en todos nuestros compromisos. Haremos morir las obras de la carne, evitando el chisme, la difamación, la ira descontrolada, abstenernos de la venta y uso de bebidas intoxicantes como tabacos, ¿verdad? Alcohol, cosas semejantes, evitando todo aquello que es contrario a la santidad que Dios demanda de nosotros, siendo celosos en la búsqueda del reino de Dios. Y fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis rápido porque hubo un caso que a mí me tocó ver y realmente presencial, una persona, que era líder en iglesia, tenía una tienda y en su tienda, es más, para ser más específico, era diácono en la iglesia. En su tienda, pues él lo que vendía era pues tabaco, vendía también cerveza, ¿verdad? Yo creo que cerveza no, pero sí vendía tabaco, vendía cigarros, ¿verdad? Entonces, sin embargo, conocí también, escuché a otra persona que también hasta tenía un Six, que era un hijo de Dios. Y para los que no saben qué es un Six, pues bueno, es un Six, es como un Oxxo, ¿verdad? O un 7-Eleven, ¿verdad? Donde pues venden bebidas embriagantes y también venden pues todo lo que mandes y demandes sobre vicios, ¿verdad? Entonces, un hijo de Dios, un miembro en una iglesia local no debe estar expuesto a todo esto, evitando todo aquello que vaya contrario a la santidad que Dios demanda de nosotros, siendo celosos en la búsqueda del reino de Dios. Entonces imagínate tú el día de mañana tienes ese negocio y la persona llega a Cristo y tú le dices, no, pues mira, Dios nos manda, nos evitar fumar, evitar tomar, son cosas que la palabra de Dios nos dice que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene, que todo nos es lícito, pero no todo edifica, que todo lo podemos hacer, pero pues no debemos dejar dominarnos de ninguna, pero tú lo vendes. Entonces, ¿dónde vas a tener ese respaldo? No solamente bíblico, porque se lo puedes mostrar en la palabra de Dios, pero también el respaldo moral, ¿verdad? Es decir, esa parte, tu testimonio que lo avale. Y aquí vienen los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Otra de las cosas es también compromisos fraternos, como el pacto de la iglesia. Prometemos cuidarnos y velar los unos por los otros, sirviendo en amor fraternal. Nos recordaremos mutuamente en oración, es decir, estaremos orando unos por otros y nos apoyaremos en las aflicciones. Cuando vemos que alguien se está pasando algún momento de tribulación, de ansiedad, ¿verdad? De prueba, pues bueno, estamos comprometiéndonos en este pacto en la iglesia, apoyarnos en las aflicciones, las enfermedades y las necesidades que podamos tener como familia en la fe. Seremos rápidos para perdonar y prestos para la reconciliación, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, ¿verdad? Y este es el principio bíblico para la disciplina eclesial. Nos amonestaremos y nos vamos a corregir unos a otros con mansedumbre, según lo requiere la disciplina bíblica para nuestra mutua restauración, que lo que busca la disciplina es la restauración. Cuando tú castigas a tu hijo, cuando tú castigas, en este caso como padres, castigamos o disciplinamos a nuestros hijos, nuestro propósito, o más bien, el propósito correcto debe de ser, según la palabra de Dios, restaurarlo, ¿verdad? Ayudarlo a forjar su carácter, ayudarlo a que sea una persona de bien, a que entienda que realmente a través de esta disciplina, pues bueno, lo que estamos buscando es que sea una mejor persona. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y cuando empecemos a tocar la disciplina eclesiástica, aquí lo vamos a ir abordando y vamos a ir profundizando más en este tema. Entonces, aquí es importante que nos vamos a amonestar y nos vamos a corregir unos a otros con mansedumbre, pero también que seamos
rápidos para perdonar, ¿verdad? Y prestos, es decir, podamos buscar la pronta reconciliación. Eso es algo muy importante y ahí vienen los fundamentos bíblicos en cuanto a ello. El compromiso de traslado, es decir, finalmente prometemos que si el Señor nos llama a cambiar de residencia, vamos a buscar unirnos a otra iglesia local de sana doctrina lo antes posible. Es decir, yo me cambié de lugar por X motivo, por trabajo, porque pues ahí me dieron mi casa y ya me queda lejos la iglesia. Pues bueno, uno de los compromisos en este pacto en la iglesia es unirnos a una iglesia local de sana doctrina lo antes posible. No podemos quedar deambulando como llaneros solitarios, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó a eso, sino a estar en comunidad, ¿verdad? En una común unidad, para así continuar viviendo y sirviendo según el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Y ahí tenemos los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Para este compromiso de traslado. Digo, vamos a estar estudiando a profundidad el pacto de la iglesia cuando abordemos ya como familia sobre la roca. Vamos a ir estudiando paso a paso con cada uno de los textos sobre este pacto que vamos a establecer para que sepamos en qué nos vamos a meter, como decimos, ¿no? Entonces, como dicen, a ver, lee tu contrato cuando te vas a... La verdad, a veces ni lo leemos. O cuando vamos descargamos alguna aplicación y se lee los términos y condiciones, la realidad es que ni los leemos. Aquí es importante y siempre debe ser importante que los leamos, ¿verdad? Sin embargo, ahora para ser miembro en una iglesia también es importante que este pacto lo tengamos y estemos bien conscientes sobre ello. Entonces, ya hablamos acerca de cómo inicia la membresía. Bueno, pues cómo inicia la membresía a través del bautismo, carta de traslado, testimonio o restauración. Ahora, la membresía eclesiástica, ¿cómo inicia? Por el bautismo, por traslado de membresía o carta, por testimonio, experiencia de fe y por restauración. Ahora, ¿cómo termina? ¿Cómo puede terminar la membresía en una iglesia local? Es decir, ¿cómo puedes tú llegar el momento en el que ya eres miembro de la iglesia, pero ahora ¿cómo termina? Bueno, por traslado de membresía, es decir, ya no perteneces a esta iglesia local o a esa iglesia local a la cual estabas por traslado de membresía, ahora te cambias por X. Ya estudiamos sobre estos, ¿verdad? Véate a la lección anterior para que te pongas en contexto. Y ahora, por traslado de membresía, por baja de la lista de miembros, es decir, por inasistencia o inactividad. La verdad, esto ni siquiera debería de existir, porque ya dijimos que nos estamos comprometiendo a estar constantemente asistiendo y también constantemente sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Dios no nos mandó ni nos llama a ser miembros de una iglesia nada más para llegar a calentar la banca. O la otra es por sanción disciplinaria, la disciplina excesiva o expulsión, esto lo vamos a ver ya posteriormente, o por muerte. Es la forma en la que puede terminar la membresía eclesiástica. ¿Cómo inicia y cómo termina, verdad? Entonces ya profundizamos sobre el traslado y todo esto en el estudio anterior, cuando fuimos hablando sobre esto. Ahora, cuando hablamos por sanción disciplinaria, aquí es donde viene lo bueno, ¿verdad? Disciplina eclesiástica. ¿Qué es la disciplina? Lo que no es la disciplina, lo que sí es el propósito y bajo qué autoridad nosotros podemos juzgar. Porque sí han escuchado esta parte cuando dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y hasta agarran los textos bíblicos, ¿no? Porque con la vara que medís se da medido y todo. Y sí, son principios bíblicos, pero la iglesia tiene la autoridad, y cuando digo la iglesia es todo el conjunto, tanto los oficiales, pero sin embargo la mayor responsabilidad recae también en toda la membresía de la iglesia. Entonces aquí es importante que nosotros entendamos qué es la disciplina, qué no es la disciplina, lo que sí es y de alguna manera cuál es el propósito de esta disciplina y bajo qué autoridad nosotros tenemos para disciplinar a alguien, es decir, para corregir a alguien. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Dios le dio la autoridad. Cristo, nuestro fundador, nos ha dado la autoridad para poder emitir una disciplina. Pero ¿cómo tiene que ser esta? ¿Bajo qué términos, bajo qué condiciones tiene que ser esta? Bueno, lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? Aquí estamos viendo qué no es, ¿verdad? Y los principios bíblicos en cada uno de estos, qué no es la disciplina bíblica. Vamos a ver primeramente Dios en el próximo, lo que sí es la disciplina bíblica, el propósito de la disciplina. Y pues bueno, esto lo vamos a empezar a ver primeramente Dios el próximo
en nuestro próximo estudio y agradecerles, la verdad, a cada uno de los que nos acompañaron el día de hoy.